Vamos a resolver dos ejercicios dejados anteriormente. Es un triángulo rectángulo y un triángulo no rectángulo, o lo que conocemos como. Vamos a ver el triángulo rectángulo. Entonces, en el triángulo rectángulo yo tenía 6 y 10 de catetos, porque son los que forman el ángulo de 90. Entonces, a este le asigné ángulo A y a este le asigné ángulo B. Entonces yo digo que el cateto A vale 6 y el cateto B vale 10. ¿Por qué digo que el cateto A? Recuerden que el ángulo A es opuesto a su cateto. Entonces, si este es ángulo A, entonces este es a cateto A. Si este es el ángulo B, su opuesto a él es cateto B. Por eso supuse que A es igual a 6 y B es igual a 10. Entonces, debo de encontrar los ángulos y también debo de encontrar la hipotenusa. Como ya tengo ahora los dos catetos, yo puedo usar el teorema de Pitágoras para encontrar el cateto. Entonces yo tengo a cuadrada más b cuadrada, los elevo al cuadrado, los sumo y después le saco la raíz. Como vemos aquí es c cuadrada es igual a la raíz de a cuadrada más b cuadrada igual a 6 al cuadrado más 10 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36 y 10 al cuadrado son 100. 136 le sacas raíz y te da 11.66. Entonces esta dimensión es de 11.66. Entonces ahora necesito encontrar el ángulo A y el ángulo B. En funciones trigonométricas vemos que el seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa, que sería A entre C, o el coseno de A sería el cateto adyacente entre la hipotenusa, sería B entre C, o tangente de A, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Yo lo puedo calcular de cualquiera de estas tres formas, porque yo tengo ya los catetos de la hipotenusa. Y ya para encontrar el ángulo A, si usé el seno, debo usar arco seno. Si usé coseno, debo usar arco coseno. Y si usé tangente, debo usar arco tangente. Entonces, el ángulo A en este caso sería el arco seno de 6 entre 11.6, 66 y me da 30.96. Si yo hubiera hecho la función coseno, es arco coseno de 10 entre 11.66. 30.94, o si hubiera usado la tangente, arco tangente de 6 entre 10, 30.96. Si nos damos cuenta, todos se aproximan al 31, entonces es 30.96, se redondea a 1, 30.9 lo redondeo a 1, 30.96 lo redondeo a 1. Recuerda que la función arco seno, coseno y arco tangente lo encuentras en la calculadora tecleando inverso del seno o inverso del coseno o inverso de la tangente, o en otra se llama shift seno, shift coseno, shift tangente, y en tu display aparece seno a la menos 1 y ya pones tu cociente, 6 entre 11.66, aparece coseno a la menos 1 y ya pones 10 entre punto 11.66, tangente a la menos 1 es 6 sobre 10 y así calculas el ángulo A. El ángulo B, ya como los dos se restan, deben ser 90, 90 menos 31, 59. Vamos a ver el otro ejercicio. En el otro ejercicio te puse que tienes un triángulo de base 11 y tienes un ángulo de 45 y aquí un ángulo de 39.8. Yo los hice realmente contando los cuadritos. Conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y después aquí yo encontré este ángulo porque es de altura 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 5 entre 6, arco tangente me da 39 y 5 entre 5, arco tangente 45. Entonces el triángulo es real. Entonces el ángulo el ángulo A es 45. Como a este lado le puse A, entonces su opuesto es el ángulo A. Como a este lado le puse B minúscula, el ángulo B es 39.8 porque es su opuesto.
Recuerden que siempre es ángulo A, B, ángulo B, entonces este es C y lado C. Entonces ya conozco dos ángulos y yo puedo encontrar el tercero porque la suma de los tres ángulos son 180. Entonces yo ya conozco ángulo A, conozco ángulo B y sé que la suma debe ser 180. Entonces despejo C y me queda 180 menos 45 menos 39.8 me da 95.2. Entonces este ángulo es 95.2. Entonces, si yo sustituyo en la fórmula de la ley de los senos, que es la ecuación siempre más fácil, yo veo que no conozco A, pero sí conozco el ángulo A. No conozco el lado B, pero sí conozco el ángulo B, entonces el seno de B. Ya encontré el ángulo C, entonces ya puedo saber seno de C, y el lado C vale 11. Entonces, yo ya puedo calcular B y ya con esta ecuación. En este caso voy a primero igualar B seno de B entre C seno de C. B seno de B, C seno de C. Este que está dividiendo sube acá arriba a multiplicar y me queda B es igual a C seno de B entre seno de C. Sustituyo, C vale 11, seno de B es seno de 39.8 y seno de C es seno de 95.2 y este vale 7.07. Entonces B vale 707. Y ahora igualo el primer término con el tercer término, que son los dos, el cociente que conozco completo. Entonces me queda A entre seno de A es igual a C entre seno de C. Este que está dividiendo pasa a multiplicar, me queda A, que es igual a C seno de A entre seno de C, y esto es igual a 11 por seno de 45 entre seno de 95.2, 7.81 es igual a. Entonces, esto es igual a. ¿Cómo sé que estoy bien que este es un ángulo de 95.2? ¿Cómo sé que este es 7.1 y este es 7.7? Vamos a ver cómo lo resolví en la siguiente página. Como yo hice realmente real mi triángulo, este es de 5 por 5 y este es un ángulo de 45, 6 de 5 por 6 y este es un ángulo de 39.6 y sumando 6 más 5 son 11. Entonces son dos triángulos rectángulos perfectamente reales. Entonces yo parto el triángulo en dos triángulos, en este que es de 5 por 5 y en este que es de 5 por 6, porque la altura es 5, la base es 6 y la altura es 5 y la base es 5. Entonces, como son triángulos rectángulos, es 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, son 25 más 25, son raíz de 50, y entonces esto es 5 al cuadrado más 5 al cuadrado, le sacar raíz es 707, igual que en el otro procedimiento. Y este es 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, son 25 más 36, le sacas raíz, te da 7.81. Y si da realmente, entonces como este ángulo es de 39.8, entonces la diferencia de 90 son 50.2, y si esto es de 45, la otra mitad es 45 para que sean 90. Entonces si yo sumo 45 más 50.2 me da 95.2. Entonces yo hice real mi triángulo para poderlo verificar como dos triángulos rectángulos y sí me da el resultado. Entonces les toca resolver este triángulo que tengo un lado B de que vale 5.83, un lado A que no sabemos cuánto vale, un lado C que vale 9, el ángulo A, entonces este es lado A, lado B, entonces ángulo B, y el ángulo C que tampoco lo conozco, así va. Entonces aquí sustituyo y estas son lo que tengo, y estos son con signo de interrogación, son mis incógnitas. Hay que resolver este triángulo. Y después el segundo ejercicio es base 8, altura 5. Sí lo hice real.
Entonces, vean, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces es base 8, base 5, entonces hay que encontrar la hipotenusa, el ángulo A y el ángulo B. Entonces ya le puse ángulo A, lado A, ángulo B,